Buenos días, profe. Bueno, señoritas, buenos días. Vamos a esperar un minuto más y damos inicio.
Con este señorita, buenos días. Vamos a dar inicio. Permítame. Bueno, como recordarán, en la semana pasada yo ya les había dicho del tema de las actividades. Como para empezar en la información, ya tenemos habilitada la hoja de trabajo número 1. En ese caso, ustedes deben descargar la hoja de trabajo y realizar los ejercicios. ¿Sí? En el primer ejercicio, ustedes tienen que ubicar puntos en un plano cartesiano. ¿Sí? Deben hacer esto. Ir ubicando todos esos puntos y luego unir esos puntos con una línea. ¿Sí? Unir, digamos, del punto 1 al punto 2 con una línea, del punto 2 al punto 3 con una línea y así sucesivamente. Em, Luego, pues deben responder esta serie de preguntas donde les están diciendo es cara a esos personajes. Y vamos a ver, ¿no? Esos también ya ustedes lo pueden hacer, el tema de evaluación de funciones. El día de hoy vamos a ver un ejercicio más con evaluación de funciones, pero como recordarán, permítame, aquí, aquí está, miren. Prácticamente lo deben hacer así, vean. Ustedes deben crear su tabla de valores y en ese caso les están diciendo con valores de -2 a 2, vean. Sí, entonces deben crear su tabla de valores, hacer su procedimiento y prácticamente ahí les va a quedar su función. Como ya les dije, lo deben hacer con hojas a cuadros o ya sea que lo hagan con regla, ¿verdad? Porque se recordarán que a mí no me quedó tan, digamos, tan recto porque yo lo hice, digamos, al cálculo, ¿sí? Ustedes sí les debe quedar todos los puntos o la línea. Otra cosa más, vamos a ver. Bueno, este de los cortes de los ejes lo vamos a ver el día de hoy. Y luego, permítanme, luego vamos a tener que utilizar el GeoGebra, ¿sí? Entonces, la actividad está dada para, permítame, vamos a ver, el 19 de febrero. Así que, si se dan cuenta, son bastantes ejercicios, así que deben ir haciéndolos, por favor, porque de lo contrario les va a costar bastante, ¿sí? Entonces, vayan haciéndolo para no retrasarse, por favor. Solo quiero ver si este lo terminamos. Sí, ya se recuerdan que aquí prácticamente ustedes ubican los puntos y luego pues los unen como una línea. Sí, dependiendo de cómo vayan a estar los puntos, les va a dar un tipo de gráfica. Así como en los primeros casos, ustedes se recordarán que nos daba una función lineal porque prácticamente era una línea. Luego les va a dar este tipo de función. Esta función es una función de grado 2, pero eso lo vamos a ver ya sea que la otra semana o al final de la clase. Así que este documento ya lo terminamos. Así que vamos a pasarnos al documento de esta semana. Bueno, esas funciones ustedes recordarán que ya las habíamos empezado a ver también, que eran las funciones lineales, ¿sí? Las funciones lineales que, como recordarán, prácticamente vamos a tener una línea, ¿sí? Una línea que va a estar, digamos, inclinada. Inclinada y permítame, lo voy a sacar un poquito más. ¿Alguien que se recuerde cómo dijimos que íbamos a llamar a esa inclinación en una gráfica? ¿Cómo vamos a llamar a esa inclinación en las gráficas? ¿No? O como yo les di el ejemplo
Ángelo, parámetro pendiente. Sí es un parámetro, vamos a ver, Rosa. Pero su mejor definición es pendiente, ¿sí? Así como ya les estaba diciendo de las carreteras. Cuando nosotros vamos en la carretera y decía que están muy inclinadas, en realidad lo que se debe decir que debe, es su pendiente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Este fue el ejercicio que hicimos. Sí, yo creo que sí fue ese el ejercicio que hicimos. Bueno, aquí prácticamente, si ustedes se dan cuenta, vean, los puntos quedan justos sobre la línea, ¿verdad? Porque aquí se utilizó una hoja a cuadros. En mi caso, yo lo hice así todo aproximado y por eso que me quedó un punto movido. Pero en su tarea ustedes lo deben hacer bien, ¿verdad? No lo van a hacer así todo torcido o haciendo todo al cálculo. Deben hacerlo ya sea con hojas de cuadros o con escuadras. ¿Sí? Por favor. Bueno, en este caso dice el otro ejercicio, yo no lo voy a hacer así paso por paso porque usted ya se recuerda. Bueno, primero que nada, alguien que me diga, digamos, traduciéndolo a una máquina, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Multiplicar Multiplicar por cuánto, por 2. multiplicar por 2, exactamente. ¿Y qué va a multiplicar por 2? ¿Qué es lo que van a multiplicar por 2? X. X, sí, las entradas de X. ¿Y cómo se llaman a las entradas? Dominio. Dominio. Dominio, exactamente eso lo quiero ver. Vamos a ver, dice multiplicar la función X. Margarita, la función es de la máquina, ¿sí? La función es la máquina. Solo una cosa, por favor, hábleme por micrófono. Es que si pongo el chat me roba la pantalla, por favor. No, la función va a ser la máquina, ¿sí? La máquina va a transformar las entradas, que como ya lo dijeron, son los dominios. ¿Y qué es lo que me va a producir? Una salida. ¿Y cuál es la salida? El codominio. El codominio o el rango, ¿verdad? Y gracias a eso vamos a encontrar nuestros puntos. Eh, vamos a ver. Ahora vamos a ver. Entonces en este caso nos dice que evaluemos la función en una tabla de valores. Empezamos con el menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bueno, la función me dice que a todo número X que ingrese en la función lo va a multiplicar por 2. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, función de menos 2 sería igual a 2 multiplicada por menos 2. 2 por menos 2, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Función de menos 1. Función de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 sería igual a menos 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1, 2. Positivo por negativo, negativo. Función evaluada en 0 sería igual a 2 por 0. ¿Y cuánto es 2 por 0? Es 0. Función evaluada en 1 va a ser igual a 2 multiplicado por 1. 2 por 1, 2. Positivo por positivo, positivo. Función evaluada en 2. 2 por 2 es igual a 4. Positivo por positivo es igual a positivo. En el primer caso de los puntos nos dice que va a ser igual a la coordenada menos 2. Vean, menos 2. Voy a resaltar, miren, menos 2, menos 4, vean. Prácticamente ahí estamos haciendo los puntos, ¿sí? El siguiente punto sería menos 1 en X y menos 2 en Y. El siguiente punto me dice 0 en X y 0 en Y.
¿Sí? Ahí ustedes van a ir creando sus coordenadas. Bueno, seguidamente de ello, pues ustedes ya solamente deben ubicar esas coordenadas en el plano cartesiano. El primer punto nos dice, vamos a ver, -2, -4. Ese -2, -4 lo vamos a ubicar, ¿verdad? El primero que nada vamos a ver. Nos dice -4. Este -2 nos dice que nos vamos a correr hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. ¿Para dónde nos vamos a correr por este Hacia la -2? izquierda. La izquierda. Hacia la izquierda. Gracias. Y el -4 nos dice que nos vayamos a la derecha, izquierda, arriba Hacia o abajo. Abajo. Hacia abajo. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, nos dice 2 hacia la derecha, 1, 2, aquí, ¿verdad? Y nos dice 4 hacia abajo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sí, prácticamente después ustedes unen, ¿verdad? Unen esos dos puntos y les da la primera coordenada. Luego el siguiente nos dice -1, -2. -1, -2. ¿verdad? Ustedes unen y les da su punto. El siguiente sería 0,0. 0,0 obviamente nos están diciendo que no nos movamos ni en X ni nos movamos en Y. Por eso que se quedó aquí, miren. ¿Sí? Por eso que se quedó justamente en el centro. Porque nos están diciendo que no nos movamos en X y no nos movamos en Y. El siguiente sería 1,2. 1,2. El signo positivo de la X nos dice que nos vayamos hacia la derecha y el signo positivo de la Y nos dice que nos vayamos hacia arriba. 1 en X, 2 en Y. ¿Vean? Y solamente deben unirlos, ¿sí? Y el último punto nos dice 2 en X, 1, 2 y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Y unen sus puntos. Y ahí les da a ustedes la función lineal. Prácticamente después ustedes ya solamente deben trazar la línea. ¿Sí? Ya solamente trazan la línea y con eso tienen su gráfica. Miren, trazan la línea y con eso, y si se dan cuenta, justamente queda sobre los puntos. Porque aquí sí se hizo con cuadros. Si lo hacen al cálculo, puede ser que les va a quedar un poco torcido. Por eso que deben utilizar ya sea hojas de cuadros o ya sea que utilicen regla con escuadra. ¿Tienen alguna duda con este ejemplo? No, profe. No, vale. Dice, observemos que no importa la cantidad de puntos que utilicemos del dominio en la tabla. Siempre tendremos una línea recta. Así deseemos la gráfica sea más amplia, únicamente seguimos dibujando la gráfica siguiendo la misma dirección. En el siguiente ejemplo utilizaremos únicamente 3 puntos. De hecho, para graficar una función lineal son suficientes 2 puntos. Vean, entonces si en el examen se les pregunta cuántos puntos son necesarios para dibujar una función lineal, ustedes deben colocar que solamente con 2. ¿Sí? Solamente con 2 es suficiente. Los 3 puntos que utilizaríamos serán -2, -2, 0 y 2. Elegimos estos valores para tener una gráfica centrada con la proporción aceptable. Nos dice la gráfica. ¿Qué nos dice esta gráfica? Alguien que lo traduzca a español, por así decirlo. ¿Qué es lo que va a hacer esa gráfica? Solo jóvenes, un momento antes. Me han estado llegando mensajes a mi chat privado de WhatsApp. Yo les dije que si tienen algo que decirme, por favor háganlo por el grupo. Por favor, porque yo por chat privado no les voy a responder. ¿Sí? Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta.
cualquier cosa por el grupo, ¿sí? Por favor. Entonces, alguien que pueda traducir esta a una máquina. Va a multiplicar -2 por X y le va a sumar 1. Sí, así es, exactamente. A todo número X que ingrese, lo va a multiplicar por -2 y le va a sumar 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, solamente nos dicen que vamos a utilizar 3 valores. -2, 0 y 2. Función evaluada en -2. Prácticamente sería -2 por -2 más 1. 2 por 2 es igual a 4. 2 por 2 es igual a 4. Negativo por negativo es positivo. Y más 1, pues es 5, ¿verdad? 5 positivo. Aquí pusieron 4, no sé por qué pusieron 4, es 5. Sí, es 5 y aquí también va a ser 5. Eso fue el problema de la edición, ¿sí? Función evaluada en 0. Aquí hay otro error. Función evaluada en 0. 2 por 0 es igual a 0. 0 más 1 es igual a 1. Es por eso que les dije que vayan tomando sus notas. Porque si ustedes se basan solamente con los documentos, puede hacer que tengan, ¿cómo les puedo decir? El documento ya sea que tenga alguno que otro error o que... Y eso es por eso no lo entiendan ustedes, ¿verdad? Entonces, función evaluada en 0 nos dice igual a 2 por 0, 0 más 1, 1, ¿verdad? Y aquí también tenemos aquí este signo sería positivo. Y aquí, vamos a ver, sería, permítame, aquí sería 0,1 positivo, ¿verdad? Miren, entonces se dan cuenta que tiene algunos errores, ¿sí? 0 en X, 1 en Y. Función evaluada en 2. 2 por 2 sería 4. 1, perdón, negativo por positivo sería negativo más 4. Más 4, en este caso sí sería -3. -3, ¿vean? -3. -3. Y luego pues ya solamente ustedes ubican sus coordenadas. Solo quiero ver algo. De hecho, esto, 5, sí. Vean, después ya solamente unen sus puntos y tienen ustedes sus gráficas. Si se dan cuenta, solamente utilizamos en este caso 3 puntos, ¿sí? Solamente 3 puntos y no es necesario utilizar unos 10 puntos, unos 5 puntos, no. Solamente con ¿cuántos dijimos que eran suficientes? ¿Con cuántos puntos? Con 2 puntos. Dos. Con 2 puntos, así es. Porque si ustedes se dan cuenta, al ubicar 2 puntos, la línea se va, ahí sí que digamos, se va a seguir extendiendo y no va a ser necesario que utilicemos muchos. Si la actividad les solicita que utilicen un determinado rango, pues ahí sí lo tienen que hacer, vean, así como en este caso nos dicen de -2 a 2 positivo, ¿sí? Bueno, vamos a terminar esto. Y ahora pues, bueno, aquí ya siguen siendo ejemplos, ustedes los pueden revisar. Vamos a ver, bueno, ahora vamos a ver lo que vienen siendo los cortes, ¿sí? Una función lineal lo podemos hacer nosotros sin la necesidad de una tabla de valores. Y esto lo vamos a hacer gracias a los cortes en el eje X y en el corte en los ejes Y. Aquí pues nos dice, los puntos en la gráfica se encuentran haciendo 0 los valores de de X y de Y en la función, por ejemplo. Grafiquemos la función f de x será igual a 3x más 6. La función f de x es igual a 3x más 6. Puede ser expresada como y es igual a 3x más 6. Para encontrar el corte en y, hacemos que x sea igual a 0. La expresión de y es igual a 3x más 6, por lo tanto, vean, si nosotros hacemos que el valor de X sea 0, nos damos cuenta en este caso que 3 por 0 sería 0, más 6 sería
6. Entonces, el corte en Y va a ser igual a, aquí se miren, a 6. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar mi manera de cómo hacerlo para que sea más fácil. Lo que indica que el punto está ubicado en 0,6. Démonos cuenta que este punto es simplemente el valor de B de la ecuación general. Y es igual a mx más b. ¿Qué dijimos que era m? ¿Qué dijimos que era m? M va a ser la pendiente, ¿sí? Entonces nos dice, para el corte en X hacemos 0 el valor Y la expresa en la expresión. Y es igual a 3x más 6. Entonces aquí nos queda un despeje de fórmula, ¿sí? Aquí nos queda un despeje de fórmula, ¿vean? 0 va a ser igual a 3x más 6. Simplemente nosotros debemos despejar la x. Entonces, este 6 que está sumando pasará a restar y este 3 que está multiplicando pasará a dividir. X entonces será menos 2. Ahora les voy a explicar cómo en otro ejemplo. Permítanme. Bueno, el mismo ejemplo, pero de manera más rápida. Bueno, vamos a llevarnos el ejercicio y lo vamos a realizar. Permítame. Nos dice, grafiquemos la función f de x sería igual a 3x más 6. ¿Alguien que lo traduzca, por favor? Mientras yo coloco los pasos. ¿Alguien que lo traduzca al lenguaje de máquina, por así decirlo? 3 multiplicado por x más 6. Franklin, sí, correcto. Todo número X que ingrese, eso debemos tomarlo en cuenta. Todo número X que ingrese lo va a multiplicar por 3. Sí, exactamente. Entonces, el paso número 1, miren, ustedes lo único que van a hacer es ubicar el valor de B, la función, que será el corte en el eje Y. En el eje Y. ¿Cuál es nuestra fórmula general? Vean, y esto por favor apúntenlo. Nuestra fórmula general en estas ecuaciones será Y va a ser igual a mx más b. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí en este ejemplo, nos dice 3x más 6. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es nombrarlo como como la ecuación general, ¿verdad? La función sería y va a ser igual a 3, el 3 ¿qué sería? ¿El 3 qué sería? M. M, exactamente. M. M. La X sería, pues obviamente la X otra vez, ¿verdad? X más el 6, ¿qué sería? B. B, exactamente. Entonces, ¿cuál sería en este caso el corte en Y? ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuál sería el valor de Y?
Porque nos dice ubicar el valor de B, que será el corte en Y. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el valor de Y? ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuál es el valor de B en esta función? 6. 6, exactamente. Así de fácil, miren. Ahí ya tienen ustedes su primer punto. Y te lo voy a ir colocando una vez para que ustedes lo tengan presente. Miren, vamos a tener los valores, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que en el eje Y el corte va a ser en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aquí van a tener ustedes su primer punto, miren. Solamente, ¿qué fue lo que hicimos? Ubicar el valor de B y con eso es suficiente, ¿sí? Con eso es suficiente. Ahora bien, en el tema del paso 2 va a ser el despeje. Vamos a poner igualar. Despejar la X de la función. Vamos a despejar la X de la función. ¿Cómo así? Aquí lo que nosotros debemos hacer es colocar lo que viene siendo la función, ¿verdad? La función es 3X más 6. 3X más 6. Y como nosotros queremos despejarlo, lo vamos a decir que esto va a ser igual a 0. ¿Sí? 3X más 6 va a ser igual a 0. Entonces yo empiezo a despejar. ¿Cómo despejo? Pregunto, ¿alguien de ustedes no sabe despejar? Si alguien no sabe despejar, por favor, dígame. ¿Todos saben despejar? Va. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Sería 3X. ¿El 6 cómo pasaría? Negativo. A negativo, ¿verdad? Sería igual a menos 6. El 3 está multiplicando a la X, por lo tanto va a pasar a dividir. Menos 6 dividido 3. X en este caso va a ser igual a 6 dividido 3 sería 2. Negativo dividido positivo sería negativo. Y aquí ustedes tienen su siguiente punto. Miren. Aquí ustedes ya tienen sus dos puntos. Entonces, vamos a ver, sería menos 2 en X, ¿verdad? 1 y 2. Menos 2. Solamente deben colocarle la coordenada ahí. Miren. Haciendo uso de los cortes en el eje, en el eje X y en el eje Y. Y prácticamente después solamente los unen. ¿Sí? Que los unen con una línea. Permítame porque no me quedo tan recto. Vamos a ver. Ahí está, miren. Y así se dan cuenta que es mucho más fácil hacerlo de esta manera a que utilizando su tabla de valores. ¿Sí? Porque aquí solamente son dos pasos. Cambio que en la tabla de valores ustedes deben hacerlo, así que prácticamente paso por paso, ¿verdad? Evaluar en 0, evaluar en 1, evaluar en menos 1. Entonces se dan cuenta que aquí con dos pasos obtienen su función lineal. ¿Quieren que repita algo? No, profe. No, profe. Vaya, gracias. Vamos a ver el siguiente ejemplo entonces. Vamos a ver el otro ejemplo. Nos dice... Bueno, vamos a graficar esto. ¿Cuál dijimos que es el paso 1? Paso 1, ¿cuál sería? Despejar. Despejar. Despejar es el paso 1.
Ubicar el valor de B. Ubicar el valor de B, correcto. Ubicar el valor de B. El valor de B. ¿Y ese qué? ¿Igual a qué sería, Rosa? El valor de B, ¿qué sería? Que será el corte en el eje Y. En el eje Y. Así es, muy bien, correcto. En este caso yo ya no voy a escribir la fórmula. Ahora, pues, si ustedes quieren que la copie, pues bueno, la voy a copiar. No hay problema. Sí, para que tengan ustedes presente la fórmula general. Vale. ¿Cuál sería el valor de Y en este caso? -2. -2, exactamente. Igual a -2. ¿Y por qué es -2? Porque, bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Ahí, así de sencillo. Se dan cuenta que no es nada complicado. Ahí tienen ustedes su primer punto. El paso número 2, ¿cuál sería? Despejar la X. Despejar la X. Despejar la X de la función. En el eje X. Ahí estamos. Bueno, en este caso vamos a despejarlo entonces, ¿verdad? Vamos a decir que 4X menos 2 va a ser igual a ¿qué cosa? 0. A 0, exactamente. 4X va a ser igual a, si el 2 está restando, ¿qué pasará al otro lado? Sumar. A sumar, ¿verdad? Sería igual a 2 positivo. El 4 está multiplicando la X, por lo tanto yo lo debo pasar al otro lado a dividir. X sería igual a 2 dividido 4. X entonces sería igual a 1 medio. ¿Sí? Sería igual a 1 medio. Y aquí tienen ustedes su siguiente punto, ¿vean? Por eso que yo les dije, permítame. Este 1 medio, ¿de qué otra manera se puede expresar? En decimales. Sí, ¿y cómo serían decimales, Franklin? 0.5. 0.5. Para que así se em, nos quede ya con valores en la tabla, en el eje X, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar estos puntos. En el eje de la Y nos dice que va a estar en el punto -2. ¿Qué era? -2. De hecho, lo hace un poquito más grande. 1 y 2. Aquí tenemos. -2. -2. Y en el eje de las X nos dice que va a estar en 0.5. Aquí estará el 1. Vean, aquí está el 1. 0.5 lo ubico justamente antes del 1, ¿verdad? A la mitad. ¿Sí? Aquí sería 0.5. Miren. 0.5. Entonces van a ustedes colocar sus puntos. Miren. Aquí y aquí. Luego simplemente, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben hacer al final? Unir los puntos. Unir los puntos. ¿Sí? Y ahí les queda a ustedes su función, ¿verdad? Ya les queda la gráfica de su función. Miren, solamente con 2 puntos. Se dan cuenta que esto lo hicimos mucho más rápido a que estar utilizando tabla de valores. ¿Sí? Nos damos cuenta que es mucho más fácil. ¿Tienen dudas con este ejercicio? No, profe. Vaya. Entonces aquí ya nos quedó, vean, ya hicimos. Y ya ven, terminamos el documento más rápido porque es más fácil graficarlo así, ¿verdad?
más fácil graficarlo de esa manera. Entonces, hasta el día de hoy entra su parcial, lo cual deben ustedes estar estudiando. En febrero, ¿qué más? Haciendo las funciones cuadráticas. Sin embargo, antes de ello, yo quería mostrarles desde ya la aplicación para que ustedes puedan hacerlo. Miren, vamos a ingresar a este enlace. Vean, el mismo documento les crea el enlace para ustedes ingresar a la aplicación de GeoGebra. Si ustedes, por ejemplo, tienen, lo pueden descargar, pues descárguenlo, porque está ahora está aquí simplemente ustedes, lo único que ustedes deben hacer es colocar la función y ahí les da a usted la gráfica. Vamos a hacer las de hoy ahí. Vamos a ver, la primera fue, vamos a ver, fue 3x más 6. Entonces aquí nos están diciendo, miren, ingresemos la función. Bueno, entonces solamente debemos escribirlo, ¿verdad? 3x más 6. Le damos Enter y vean, nos está diciendo, la primera función f de x va a ser igual a 3x más 6. Y aquí nos están dando a nosotros la función, miren, corta en menos 2 y corta en 6. Miren, corta en menos 2 y corta en 6. ¿Sí? Así de sencillo. Que quieren ubicar otra gráfica, bueno, pueden borrar esta si ustedes quieren y escriben la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? 4x menos 2. Lo colocan 4x menos 2. Y ahí nos queda a nosotros, miren. Aquí nos queda, vean. Igual, miren. Menos 2 en y, 0.5 en x. Solamente eso es lo que ustedes deben hacer. Y ustedes aquí pueden ingresar la cantidad de funciones posibles. Si quieren, no sé, alguna otra función 9x, por dar un ejemplo, vean. Ya es otra función. Pueden ingresar menos 4x más 5, por dar un ejemplo, vean, y les crea más funciones. Y si a ustedes ya no les sirve alguna función, pues la van borrando. Solamente eso es lo que ustedes deben hacer. ¿Sí? Deben escribir prácticamente cuál es la función. No deben colocar f de x. No, no, no. Eso no deben hacerlo. Solamente deben hacer la pura función. ¿Sí? No, no deben escribir, por ejemplo, permítame, y de hecho creo que ni me funciona, ¿verdad? ¿Sí? No deben escribir nada de f de x, no, solamente la función. Vamos a ver una de las que hicimos anterior, sería menos 2x más 1. Menos 2x más 1. ¿Vean? Corta en 1 positivo y en 0.5 positivo. ¿Vean? ¿Sí? Así ustedes lo van a ir haciendo. ¿Y para qué les va a servir esta graficadora? Primero que nada, para ustedes rectificar si hicieron bien sus gráficas. Y número 2, porque una serie de la actividad les pide que ustedes utilicen la aplicación, ¿verdad? No sé, aquí se miren. Nos dice, vamos a ver, ¿dónde estamos? Permítame. Dice, grafique las siguientes funciones haciendo uso de GeoGebra en línea. Corte las gráficas obteniendo y pegue en el documento que enviará como tarea. Se juntará el enlace para realizar las gráficas. Miren, entonces ustedes prácticamente solo lo que deben hacer en esta sección es colocar la captura de pantalla cuando ustedes grafiquen estas funciones. Eso es lo único que ustedes deben hacer. ¿Sí? Hacen la función de toma captura de pantalla, lo pegan aquí y con eso ya han terminado esta actividad. Miren, entonces ustedes ya pueden hacer todo esto, ¿vean? ¿Sí? Ya pueden hacer todos estos ejercicios. Solo nos queda pendiente el tema de las funciones cuadráticas, que eso lo vamos a ver en la primera semana de febrero. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan haciendo bastantes ejercicios. ¿Alguna duda, algún comentario, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, jóvenes, los veo en la próxima clase, la próxima semana. Pasen feliz día y por favor estudien para sus exámenes y vayan haciendo su actividad que ya la tienen habilitada.
Sí, ya la pueden ir haciendo. Bueno, pasen feliz día, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, Sí, profe. Nos vemos, profe. Nos Adiós, vemos, profe. profe. Feliz día, jóvenes. profe. Feliz día.